Bien, entonces, hasta ahora estuvimos viendo qué es un concepto, cómo está implementado en nuestra mente, y cómo, en palabras de Molinesi, de subsume, o cómo reconoce o identifica de forma implícita en nuestra experiencia. Lo que vemos, lo que experimentamos, lo que hacemos, cómo se expresa nuestro pensamiento. Ahora bien, hasta ahora estuvimos hablando del concepto como el concepto aislado, pero es evidente, tanto en nuestra vida cotidiana, como en los experimentos que vamos a contar, que los conceptos están relacionados entre sí en nuestra memoria semántica, no están flotando solos. En general, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, cuando se activa un concepto o identificamos algo como una instancia de un concepto, en nuestro pensamiento o en nuestra conducta se activan o inferimos o activamos o reconocemos otros conceptos relacionados. Por ejemplo, si pensamos es un gatito, pensamos, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, ¿lo puedo tocar? Es decir, se activan otras ideas, otras cosas asociadas a gatito. O quizás en un experimento, si vemos la palabra gato, tenemos más facilidad después, o respondemos rápidamente a maulla, o incluso perro, o respecto de responder a, no sé, espada o cartuchera. Entonces esto lo que plantea la duda es cómo se organizan los conceptos en nuestra memoria semántica. Y para eso hay distintas teorías en particular, modelos en particular. Lo que voy a explicar en esta clase son los tipos de teorías, las grandes perspectivas o formas de pensar cómo se organizan los conceptos en nuestra memoria semántica. No son teorías en sí, salvo la de redes jerárquicas, sino que son formas de pensar cómo se organizan los conceptos. Después, dentro de los modelos de redes asociativas, habrá el modelo tal, el modelo tal. Dentro de los modelos de esquemas, habrá el modelo de Young, el modelo de este, el modelo de este. ¿Está bien? No vamos a ver una teoría en particular, sino grandes planteos o grandes formas de pensar cómo se organizan los conceptos en nuestra memoria semántica. Y para eso vamos a ver teorías de redes y teorías de esquemas, o modelos de redes o modelos de esquemas. Y dentro de los modelos de redes hay como dos grandes formas diferentes de pensarlas. Como redes jerárquicas, o bien como redes asociativas en general. Y después otra forma de pensarlas es como esquemas y guiones. Vamos a empezar entonces a ver primero redes, después esquemas. Y dentro de redes vamos a ver redes jerárquicas y después redes asociativas. No pasa. Ahí está. Bien. ¿Qué plantean genéricamente los modelos de redes? En general. Las redes semánticas en general representan el conocimiento a través de nodos, unidades, pelotitas, o en otro léxico, neuronas, comillas, que no son neuronas, y arcos, o vínculos, o links. Los nodos, las pelotitas, lo que están representando son conceptos o características específicas, y los arcos o links o relaciones, los arcos o links expresan las relaciones, los vínculos de distinto tipo que ligan o relacionan esos conceptos. Genéricamente los modelos de redes van a tener estos dos elementos. Y los modelos de redes vienen de el análisis conjunto, el origen de los modelos de redes, incluso de las redes que vemos en ciencias computacionales hoy en día, tienen su origen muy, muy, muy lejano en modelos que plantearon Quillian, Collins y otros investigadores que eran psicólogos y gente de ciencias de la computación, conjuntamente. El primer modelo que plantearon
de cómo se organizan los conceptos y sus relaciones en nuestra memoria semántica fue el modelo de redes jerárquicas. ¿Qué plantean los modelos de redes jerárquicas? Los conceptos se organizan como una red de nodos, que están asociados jerárquicamente, con el principio de inclusión de clase y de economía. Los modelos plantean, hay conceptos o categorías más generales, supraordinales, de esos se asocian o se desprenden conceptos más generales, de esos se desprenden o se asocian conceptos más específicos, y así sucesivamente. Los primeros modelos de redes recogen el planteo de categorías taxonómicas que vimos antes, de jerarquías taxonómicas, de modo estricto. Pensaron, nuestra mente es así. Tenemos categorías genéricas, por ejemplo, persona, y después de persona tenemos géneros, clase, qué sé yo, en Estados Unidos color de piel, acá eso es una cosa muy importante, y de ahí tienen género, tenemos hombre, mujer, y de clase tenemos clase alta, clase media, clase baja, supóngase. O de naturaleza, tenemos naturaleza, los elementos de la naturaleza, o de animales, tenemos, o por ejemplo tenemos conceptos ser vivo, animales, plantas, ¿sí? Y dentro de animales tenemos ser humano, o animales con conciencia, animales sin conciencia, animales, otros tendrán, bueno, ser humano, aparte, y dentro de animales tenemos mamíferos, ovíparos, y dentro de mamíferos tenemos perro, gato, ¿está bien? ¿Se entiende la idea esta de la red jerárquica? Los únicos links o lazos que hay es o a lo sumo, si los conceptos expresan rasgos, tiene o puede. Acá lo ven más. La principal característica de la red jerárquica es que la jerarquía es estrictamente de inclusión de una categoría en otra supraordinal, categoría supraordinal subordinada, y la relación entre las categorías supra y sub es ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Es un. Y lo sumo con los rasgos, tiene, puede. ¿Bien? ¿Se me cortó? No, bien, profe, se No, escucha. profe. Ok. Bien. ¿Qué ventaja tiene esta red? La ventaja que tiene esta red es que opera bajo el principio de economía cognitiva. Los rasgos o atributos se almacenan al más alto nivel posible, y los nodos subordinados heredan los rasgos del nodo supraordinal. Por ejemplo, un animal, bueno, acá dice respira, pero pone un animal come, excreta, respira, se reproduce. Y un ave también come, caga, perdón, excreta, respira y se reproduce. No necesito reproducir estas propiedades en los nodos subordinados. Por ejemplo, de albatros, hereda también la idea de que respira, come, excreta y se reproduce. Lo que pasa es que el albatros come, en todo caso podría haber una característica que come krill, pone, no sé, pescaditos, qué sé yo, que come el albatros. ¿Sí? ¿Se entiende? El principio de economía cognitiva sirve para no reduplicar características en todos los nodos,
sino que por pertenecer a una categoría supraordinal, hereda todos los rasgos de esa categoría supraordinal. Del albatros que come, caga, respira, se reproduce, pone huevos, tiene plumas, porque es un ave, y vuela. En todo caso, si no vuela, será una característica distintiva del avestruz, pero por todo lo demás, tiene huevos, tiene plumas, respira, excreta. ¿Se entiende esta idea? Este principio de economía cognitiva, a ver si tengo el experimento, este principio de economía cognitiva, además de ser una característica del modelo, fue avalado experimentalmente. En los experimentos de verificación, ¿sí?, de verificación de categoría, un albatros puede, un albatros vuela, un albatros tiene plumas, o un albatros, no sé, pongamos otros negativos. Una escopeta tiene plumas, una escopeta vuela, donde claramente decimos, no, rápido, no. El tiempo de reacción en un experimento de verificación de frases era menor para aquellas características asociadas directamente al nodo, y el tiempo de reacción es más largo para aquellas características que están asociados a nodos jerárquicamente superiores. La respuesta es correcta, pero las personas tardan más. Concretamente, las personas tardan más en decir, un avestruz respira, cierto, un avestruz tiene patas largas, cierto. Un avestruz tiene plumas, cierto. Un avestruz excreta, cierto. ¿Se entiende? Son respuestas que difieren en milisegundos, para eso se necesita hacer todo el experimento, pero la idea no es que tardan 15 segundos más, tardan milisegundos más. Pero de forma estadísticamente significativa, el tiempo para responder a características asociados a un nodo jerárquicamente superior es mayor que el tiempo para responder a características que están directamente asociadas al nodo. ¿Se entendió esto? Este efecto de tiempos de reacción en los experimentos de verificación de frases avalaba la idea de organización jerárquica, avalaba la idea del principio de economía cognitiva. Perdón, profe, ¿el tiempo de reacción cuándo es mayor y cuándo es menor? El tiempo de reacción es mayor cuando tenemos que verificar una frase que expresa una relación asociada a un nodo jerárquicamente superior. Tardamos más tiempo en decir que un perro, responder correctamente, sí, un perro respira, que un perro ladra, sí. ¿Se entendió? Ok, ¿y eso por qué? Eso se explicaría desde el modelo por esta organización jerárquica y por el principio de economía cognitiva. La explicación es una explicación teórica en el modelo. Porque vamos a buscar la característica para verificar esa frase, la característica no está asociada directamente al nodo, sino que tiene que atravesar otros nodos hasta llegar al superior. Ah, claro, buenísimo, gracias. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Este modelo, además de que es intuitivo, y de que nos guía en el aprendizaje, nos guía en, por ejemplo, cuando ustedes en la vida cotidiana tienen facultad, materia, en la materia unidad de estudio, ¿sí? O unidad o bolilla, no sé cómo le dicen. En el libro tienen capítulo, subcapítulo. Fue también la inspiración para todos los sistemas operativos con los que interactuamos. Piensen que en todos los sistemas operativos que tenemos
escritorio, carpeta, subcarpeta, documento. ¿Sí? En el Word tenemos menú, submenú, submenú. Casi todo el software con el que interactuamos está organizado de este modo. El cajero automático tiene menú, submenú, submenú. ¿Sí? La idea de que esto es intuitivo para nuestra mente. También fíjense que esta organización del software con el que interactuamos recoge este principio de economía. Si yo tengo que buscar un documento, tengo que buscar la carpeta y su carpeta. Bueno, o usar el buscador. No llego por otros lados. Salvo en softwares más nuevos, en general. ¿Sí? Si yo tengo que buscar un documento X, tengo que abrir el escritorio, la carpeta, la subcarpeta, y ahí está el documento. Sería esta idea. Bien. Y entonces, como idea es intuitiva, da cuenta de este efecto experimental, se propone como un modelo de así están los conceptos en nuestra mente. Eso es otra cosa, es otro problema, ¿sí? Una cosa es que sea intuitiva, otra cosa es, ¿en realidad nuestra mente está organizada así? Bueno, fíjese en los experimentos, explica este efecto. Bárbaro, hasta ahí vamos bien. Pero, para explicar otros efectos tiene un poco más de problemas. Uno de los problemas es para explicar el conocido, el que ya vimos, efecto de tipicidad. ¿Sí? Respondemos más rápido que un tigre es un mamífero que una ballena es un mamífero. ¿Por qué? Si los nodos que tengo que recorrer son los mismos. Bueno, eso es solucionable. Lo que podemos hacer es poner más fuerte el lazo entre una categoría y una subcategoría, y más débil otros lazos. ¿Sí? Podemos pesar o hacer estos links no todos iguales, sino algunos más fuertes y otros más débiles. Pero los links siguen igual y la arquitectura sigue igual. Pero hay otros efectos experimentales que no pueden ser explicados por esta arquitectura, para nada. Uno de estos efectos es el llamado, lo llamo así porque así está en el capítulo de Baddeley, y voy a explicar el ejemplo de Baddeley, es medio un juego de palabras, el efecto de relación semántica. ¿En qué consiste este efecto? Cuando yo tengo que, imagínense uno que sea animales, vegetales, vegetales, tubérculos, árboles, y en tubérculos tengo papa, batata, nabo, zanahoria, y en árboles tengo nogal, roble. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendió esta regla? Sí, profe. Bueno. Entonces, si a mí me ponen un caballo es un árbol, falso. Una cartuchera es un árbol, falso. Porque llego acá, falso, cartuchera, objeto, caballo, mamífero, ¿no? Un tubérculo, perdón, una papa es un árbol. De papa yo voy a tubérculo, falso. Listo. Tendría que ser un tiempo corto. Un roble es un árbol verdadero. Sin embargo, el tiempo para decidir correctamente que una papa no es un árbol es lento. ¿Sí? Comparado con un caballo es un árbol. ¿Por qué? Si de papa voy a tubérculo, falso. Un caballo es un mamífero, falso. Un roble es un árbol, verdadero. Sin embargo, el tiempo para decidir correctamente que una papa
no es un árbol, es más lento. El modelo estrictamente jerárquico no puede explicar esta lentitud, porque como ya dije, vamos al nodo superior, dice falso, listo. ¿Está bien? El modelo teóricamente predice que decimos rápidamente que una papa no es un árbol. Sin embargo, empíricamente tardamos más tiempo en decidir que una papa no es un árbol. Hay una tendencia a verificar más lentamente ítems negativos, pero de categorías similares. Por ejemplo, a papa árbol, o un caballo es un mamífero verdadero, un pato es un mamífero falso, un celular es un mamífero falso. ¿Por qué? ¿Se entiende esto? Esto es un fenómeno experimental que no puede ser explicado por el modelo estrictamente jerárquico. Y sobre esto se criticó al modelo y específicamente a la organización estrictamente jerárquica. Y por eso, estos autores introdujeron el concepto de distancia semántica. No es lo mismo. No es lo que importa solamente la inclusión categorial, sino las distancias entre las categorías. Y Collins y Loftus aconsejaron la modificación del modelo abandonando totalmente las jerarquías y estructurando la organización solamente en función de las distancias semánticas. Se pasa así al segundo tipo de redes, que es el que ustedes más conocen. En este segundo tipo de redes, redes asociativas, redes neurales, ahora son las bases del machine learning y todo eso, lo que se plantea es que hay nodos asociados con lazos, y esta asociación refleja la distancia semántica. Pueden haber nodos más cercanos, más lejanos, pueden haber nodos asociados más fuertemente, ven hacia azul, pueden haber nodos asociados más débilmente. ¿Cómo se configura esta red? En la medida en que dos conceptos se coactiven, coocurran, se va a establecer en la memoria semántica un lazo entre ellos. Este lazo, cuán fuerte es este lazo, cuánta distancia hay entre los conceptos, se va a ir modificando en función de la coocurrencia en la realidad. Es decir, si en la realidad viene papa vegetal, papa vegetal, papa vegetal mucho tiempo, papa y vegetal se asocian mucho. Y vegetal árbol, vegetal árbol, vegetal árbol se asocian mucho, esos lazos se van a fortalecer. No solo están fortalecidos, o no solo hay distancia y peso de las conexiones, sino que hay propagación de la activación. En un momento dado, cuando se activa un concepto, supongamos que se activa papa, la activación se propaga, se traslada a aquellos conceptos con los cuales papa está relacionado. Se prenden, comillas, esos conceptos. Se prenden fuego. Piénsenlo, por ejemplo, como caminitos de pólvora. Cuando se prende un concepto, se propaga la activación, se propaga el fuego de modo fuerte a aquellos conceptos que están asociados muy fuertemente, y se sigue propagando o se siguen activando, puede ser que débilmente, otros conceptos. De modo tal que si en un momento dado, si en nuestra memoria semántica, papa está muy fuertemente asociado con vegetal, y vegetal está muy fuertemente asociado con árbol, cuando a mí me pregunten papa, o vea una papa, en mi mente no solo se activa el nodo de papa,
sino que esa activación se propaga a vegetal y también se propaga de vegetal a árbol. Y al estar un poco activado el concepto árbol, es difícil decidir que no es. ¿Se entiende? Sí. Más o menos sí. Vamos a seguir hablando de esto, pero ¿se entendería cómo funciona cuando en un experimento me proponen verificar una frase? Se activan los conceptos en mi memoria semántica, pero no solo se activa ese concepto, sino que se propaga la activación a aquellos conceptos relacionados, y a su vez esos conceptos relacionados propagan la activación a aquellos que también están relacionados. De modo tal que tardo un poquito en decidir que no es así, o que no, lo que me preguntan no es. Quizás no me equivoco, pero tardo más. ¿Sí? Eso en el experimento y para explicar el efecto de relación semántica. En la vida cotidiana, la idea sería que cuando a usted se le activa el concepto genio, ve una foto de Einstein y piensa genio. No solo se activa genio en su mente, sino que también se activan en su memoria semántica de forma implícita y automática. No solo quedó activado genio, sino que también quedó, por ejemplo, activado físico, o hombre, ¿sí? De modo tal que eso después es más fácil que usted lo vea, lo verifique, lo piense, respecto de otros conceptos que no están relacionados. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Más o menos Sí. sí. Entonces, este tipo de redes pueden explicar el efecto de relación semántica, obviamente pueden explicar el efecto de tipicidad, porque habría algún concepto que está más fuerte, por ejemplo, en mamífero está muy fuertemente asociado a vaca, aquí provincia de Buenos Aires, ¿sí? Mamífero vaca, mamífero perro, mamífero gato están muy fuertemente asociados, y en cambio mamífero ballena no está, primero que se le ocurre, no está muy fuertemente asociado, sino que tiene que pensar explícitamente si la ballena no es un mamífero. ¿Sí? Los efectos de tipicidad, vehículo-auto, vehículo y auto están muy fuertes, en cambio vehículo y skate, bueno, no, silla de ruedas tiene que pensar si es un vehículo, porque no está la asociación en su memoria semántica. O es muy débil la asociación, o tiene que dar la vuelta, bueno, lleva a alguien, bueno, sí podría categorizar vehículo. ¿Se entiende? Explica el efecto de tipicidad, explica el efecto de relación semántica, y explica otro efecto experimental que es muy usado en distintos tipos de experimentos, en memoria, en percepción, en psicolingüística, que son los experimentos de priming. ¿En qué consiste un experimento de priming? 2 puntos. Un experimento de priming tiene 2 fases. En la primera fase, o en el primer momento, le muestran, usted ve, esto es una sucesión de pantallas, ¿sí? Usted ve un estímulo, y sobre ese estímulo quizás no le pasan muy rápido, de modo tal que no tiene que hacer nada, ¿sí? Puede por ahí pasarlo por 100 milisegundos, o por ahí le piden que cuente las vocales, o simplemente que no haga nada. Esa es la primera fase. En la segunda fase se le presenta un segundo estímulo, y usted lo que tiene que hacer es decidir algo. Por ejemplo, en esta variante del experimento, usted va a ver 2 palabras, una en mayúscula, una en minúscula. A la palabra mayúscula no tiene que hacer nada. A la palabra minúscula tiene que decidir si le gusta. O tiene que decir si es o no un animal.
¿Está bien? Fíjense, esta variante, esta es de un experimento de unos cordobeses. Va a haber una palabra. La primera palabra no tiene que hacer nada. Después va a haber un dibujo. El dibujo tiene que decidir si empieza o no con la letra P, o con el sonido P. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces uno está sentado en la computadora y ve una palabra, no hace nada. Un dibujo, sí, empieza con la letra P. Una palabra, no hace nada. Un dibujo de un almohadón, no empieza con la letra P. Una palabra, no hace nada. Un dibujo de un perrito, sí, empieza con la letra P. Una palabra, no hace nada. Un dibujo de un cuadro, de un marco, no empieza con la letra P. Y así está un rato. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si ven acá, a ver si puedo poner más grande. No, acá dice consigna, responda a la imagen presentada si comienza con el sonido P. ¿Bien? ¿Sí? Ese es el experimento. En el experimento se manipula la relación, se cambia, se varía sistemáticamente la relación que hay entre la palabra prime, la palabra que no hay que hacer nada, y el estímulo al que hay que responder. En algunos casos se presenta la palabra previa, el prime, que está semánticamente relacionada con el estímulo que hay que responder, y en otros casos se presenta una palabra que, bueno, acá hay un weakly related, olvídate, y en otros casos se presenta otra palabra que no está asociada. ¿Está bien? Entonces uno está en el experimento y ve, lluvia, no, lo leyó. Paraguas, ¿empieza con la letra P? Sí. Perro. Almohadón, ¿empieza con la letra P? No. Una escopeta. Pintor, ¿empieza con la letra P? Sí, P. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es el experimento? El experimento tiene dos tipos de estímulos. Uno al que no hay que responder y otro al que sí hay que responder. El estímulo al que no hay que responder se llama prime. Y el prime puede estar semánticamente o no relacionado con el que sí hay que responder. ¿Bien? En este experimento, en este tipo de experimentos, se demuestra que cuando el prime está semánticamente relacionado con el estímulo a responder, el tiempo de reacción siempre es más rápido. ¿Bien? ¿Sí? Digo más rápidamente que esto que veo empieza con la letra P, si previamente vi una palabra que está semánticamente relacionado con esto. Digo más rápidamente que esto es un animal, si previamente la palabra que vi está relacionado con esto. Respecto de, bueno, head es un mal distractor, pongámosle escopeta. ¿Sí? ¿Se entendió? El efecto de priming consiste en que cuando el estímulo que precede al estímulo a responder está semánticamente relacionado con este, la respuesta es más rápida. ¿Bien? Díganme si se entendió o no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. ¿Cómo se explica esto? La explicación de esta teoría es que yo estoy haciendo algo aquí, no sé, en mi conducta. Veo un estímulo. Este estímulo activa en mi memoria semántica el nodo correspondiente y propaga la activación a aquellos que están muy fuertemente relacionados. Vi lluvia,
y se activó el concepto paraguas. Mi memoria semántica, ¿sí? No es algo que pensé ni nada, es algo que está pasando en mi mente aunque yo no me dé cuenta. Mi mente está concentrada en hacer esta tarea acá. Veo un paraguas y tengo que decidir si empieza o no con la letra P. Como está activado el concepto paraguas, esto hace que sea más fácil que yo me dé cuenta que paraguas, la palabra paraguas o lo que yo veo empieza con el sonido P. ¿Se entiende? Esto es un efecto inconsciente, no es que yo pienso, vi lluvia, entonces pienso también paraguas, entonces empieza con la letra P. Esto totalmente inconsciente, ¿sí? Es mi inconsciente semántico, por así decir. Que esté activado el nodo, el concepto paraguas, hace que se facilite la representación de la palabra paraguas, y que entonces cuando yo tengo que decidir si lo que veo empieza con P, se activa más rápido la representación fonológica correspondiente. ¿Se entiende? El efecto de priming semántico. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Si yo tengo que decir Sí. me gusta, o es un animal, si yo ya tengo activado el concepto, esto supone que esta palabra activó el concepto perro, que a su vez propagó la activación al concepto gato, de modo que todas las cosas que yo tengo que pensar o decidir sobre gatos se ven facilitadas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió el priming semántico? Sí. Experimental, Sí, se entendió, profe. muy robusto, se usa en psicolingüística, se usa en tareas de memoria, también quizás lo ven después o en otra materia con tareas de memoria, se ve en, por ejemplo, modelos clínicos, donde uno piensa la relación entre conceptos. Si un concepto está relacionado con otros, eso hace que cuando se activa este concepto, se activan estos conceptos, y al estar activos esto hace que se piensen más rápidamente, se identifiquen más rápidamente en la realidad. ¿Sí? ¿Sí? Esa Me sería hace la acordar idea. a Sí. las redes neuronales. Es que es, no es que le hace acordar, es un modelo de redes neurales, es un modelo, o sea, esa es la inspiración para los modelos de redes neurales, para los modelos de, actuales de reconocimiento, ¿está bien? Entonces uno ve el ítem, accede a una representación, y accede al concepto, y como está activado el concepto, esto hace que se vea más rápido, que se le ocurra más rápido. ¿Está bien? Esa es la idea. Fíjense que esta red neural lo que hace es reformular, es un, puede, tiene, pero no jerárquicamente, sino como capas de redes. Bien. Esa es exactamente la forma de modelar la memoria semántica. Esto sería lo que pasa en nuestra mente, nuestro inconsciente semántico, cuando se activa un concepto en determinada circunstancia. Bueno, John Sawyer dice que, esto está en el libro, las teorías de redes son, como vemos, muy poderosas y flexibles, y pueden explicar muy diversos efectos experimentales y muy diversos fenómenos en la vida cotidiana. ¿Sí? En realidad, uno puede construir un modelo de redes que dé cuenta de muy diversas tareas de reconocimiento, de priming, de pensamiento, de mil cosas. Y la crítica por parte de los psicólogos es que son son tan poderosas que permiten construir un montón de modelos. ¿Sí? Como modelo computacional están buenísimos, dicen. Más que una teoría, son un lenguaje de simulación computacional. Como
teoría de simulación computacional está buenísimo. Pero el problema es que pueden explicar demasiadas cosas. Para modelar la red, no solo hay que hacer, los que construyen redes, no solo tienen que tener en cuenta que expliquen muchas cosas, sino que también tendrían que tener en cuenta restricciones que vienen de las relaciones en el mundo real, o restricciones que vienen del conocimiento de la organización del cerebro, porque digamos, esta organización es todo con todo, ¿no? Pero en el real y en el cerebro hay capas, hay partes más funcionalmente dedicadas a cosas, si bien no son módulos, hay partes que están más funcionalmente dedicadas a cosas. La cantidad de información en el individuo no es la misma que hay en Internet o en un modelo de simulación que use a Google como base de datos. Es decir, cuando hacemos este tipo de modelos, que en realidad hay muchos y pueden hacer un montón de cosas, son modelos que sirven como modelos computacionales, pero para poder ser una buena teoría psicológica tendría que tener en cuenta restricciones, sesgos, limitaciones que vienen tanto de los experimentos en psicología como de el conocimiento de la arquitectura del cerebro. ¿Se entiende el problema de la falacia simbólica? Siempre, el problema de la falacia simbólica es que siempre podemos hacer una o incluso varias redes que den cuenta de efectos experimentales muy diversos. Para poder decidir si esa red es plausible como modelo psicológico o es plausible como modelo de la mente, tiene que incorporar restricciones que vengan tanto del comportamiento humano como de la arquitectura neural. Bueno, esto sobre las redes. Por otro lado, hoy en día, les quiero decir, las redes son la forma, más que estas redes que tienen capas, las capas serían los sistemas, esto se ocupa de una cosa, esto se ocupa y tiene un tipo de representación, esto se ocupa de otra cosa y representa las relaciones, esto se ocupa de los conceptos y tiene otro tipo de representaciones, ¿sí? Esto sería un modelo como de las que pueden encontrar hoy en día, y hay muchos, tanto para simular procesos psicológicos como modelos de inteligencia artificial, es decir, que están aplicados a, no sé, reconocer caras en aeropuertos. Esto como modelos de redes. Vamos a pasar al otro tipo, punto aparte, pasa apartado. Vamos a ver otra forma de pensar la organización de los conceptos en la memoria semántica que no tienen que ver con las redes, que se llaman modelos de esquemas. Los modelos de esquemas, el concepto de esquema, es introducido por Bartlett, que es un investigador inglés, en 1932, en el siglo pasado. Bartlett critica los experimentos de recuerdo de sílabas sin sentido, de Ebbinghaus, y dice, en realidad las personas no tienen nunca que recordar sílabas sin sentido, sino que lo que recordamos es material significativo, imágenes, historias, ¿sí? Entonces Bartlett hacía experimentos con el recuerdo, pedía el recuerdo serial, por ejemplo, contaba una historia y les pedía el recuerdo un día, o al día siguiente, o a los varios días, o le pedía el recuerdo a alguien y que se lo cuente tipo teléfono descompuesto. Recordá y contáselo a B. Ahora B, recordá, ¿qué te contó A? Contáselo a C, y así sucesivamente. O el mismo A en distintos momentos de tiempo, ¿sí?
Y en los experimentos de Bartlett, lo que él describe es que el recuerdo no hay un recuerdo fiel. En el recuerdo, en el momento de escuchar y en el momento de atender a los elementos y en el momento de recordar, no es que hay un recuerdo de los estímulos tal cual vienen, sino que, en palabras de Bartlett, hay un esfuerzo hacia el significado. La gente no escucha porque sí, sino que escucha tratando de, ni siquiera tratando voluntariamente, pero cuando escucha, escucha entendiendo. Hay un mecanismo de reconocimiento activo que está actuando en el momento de que escuchamos, en el momento que atendemos y en el momento que recordamos. Estos mecanismos de reconocimiento activo, Bartlett los llamó esquemas. La gente escucha, atiende y recuerda a partir de sus esquemas, a partir de un reconocimiento activo, no pasivo. A partir de sus conocimientos y expectativas sobre lo que está escuchando. El ejemplo más conocido de Bartlett es el experimento se llama la guerra contra los fantasmas, que era Bartlett a sus sujetos, imagínense estudiantes ingleses. Uy, me fui. Avísame, ¿me volví? Sí, nunca te fuiste. Ah, bueno, acá decía que me cortó. Bueno, entonces, Bartlett les contaba historias de otros contextos culturales. Entonces esto es una historia de indígenas de otro lugar a sujetos que son ingleses de principios del siglo pasado, imagínense que son nobles, varones, de clase alta, y les cuenta esta historia que es dos indígenas que se van de cacería o están en un bote para cazar focas y se les aparece algo, ¿no? Y que se les aparecen los fantasmas, y cuando los sujetos cuentan el relato, cambian detalles, ¿sí? No tenían armas, en lugar de no tenían flechas, no tenían armas, o cuando se les sale algo del cuerpo, dicen que vomitó, que le salió sangre, eso no está aquí. Es decir, introducen omisiones, sacan cosas que no entendieron, distorsionan las cosas que escucharon, y en general dan una historia más simplificada que los vericuetos de cuando te la contaron. Lo mismo que cuando uno cuenta una película, no cuenta todos los detalles, sino cuenta el esquema, lo que entendió, el esquema de la película, cuenta lo básico de la película, cuenta la película como la entendió, se olvida de partes o cambia partes de acuerdo a cómo uno lo entendió. Bartlett dice, esto es porque percibimos, atendemos y recordamos a partir de nuestros esquemas. Cuando se retoma el concepto de esquema en psicología cognitiva como organización semántica, se retoma como un paquete de contenidos o conceptos, tanto de hechos o genéricos, como de procedimientos. Y Rumelhart y Norman lo definen así a un esquema. Un esquema es un paquete de contenidos, un paquete de proposiciones. Un conjunto, imagínense, estos son, de nuevo, la época en que trabajaban psicólogos y gente de ciencias de la computación entre mediados y fines del siglo pasado, y en esa época, cuando aparecen los primeros programas. Entonces, ¿qué es un esquema? Un conjunto de líneas de código que representan en proposiciones la relación entre los conceptos, a un objeto y a un atributo.
a un concepto en relación a otro concepto. ¿Se entiende? Un esquema representa conocimiento abstracto. Por ejemplo, un esquema podría ser un esquema de perro, un conjunto de proposiciones acerca de un perro. Un perro es un animal. Un perro es un animal doméstico. El perro es el mejor amigo del hombre y de la mujer. Un perrito es algo muy bueno. Un perro, si tenés un perro, porque también es procedimental, si tenés un perro, tenés que cuidarlo. Si tenés un perro, tenés que sacarlo todos los días. Si el perro se enferma, hay que llevarlo al veterinario. ¿Se entiende? El esquema entonces de perro sería el concepto perro y todos los conceptos a los que el perro está asociado en un conjunto de proposiciones que relacionan un concepto con sus atributos, un concepto con otros conceptos. ¿Se entendió? En lugar de que sea perro, casa, veterinario, ¿qué más dije? Pasear, día, y que haya una relación semántica donde si se activa perro, se activa pasear, veterinario, lindo, amigo. En lugar de una representación así, donde no está muy especificado cómo es la relación entre estos dos conceptos, simplemente se coactivan. En la idea de esquema, hay una serie de proposiciones que relacionan el perro con veterinario, con bastante información fija de cómo es la relación entre esos conceptos. En proposiciones que relacionan de una forma definida un concepto con su atributo o un concepto con otro concepto. ¿Se entiende esta idea? Sí. ¿Sí? Comparemos cómo es una representación en red con una representación en un esquema. Una red es un conjunto de nodos y relaciones, donde hay conceptos que se coactivan. Entonces, perro coactiva con casa, lindo, veterinario, amigo, no sé, y por amigo podés llevar a otro lado, se coactivan otras cosas también, ¿sí? O por veterinario, o por paseo, se coactivan. En realidad, la red no especifica cómo es la relación entre estos conceptos. Simplemente que se coactiva, ¿sí? A menos que especifique una valoración, perro malo, o perro bueno, pero tendría que estar explícitamente activo y reforzado la relación con esa valoración, ¿sí? Cuando pensamos en la representación semántica como un esquema, pensamos en la representación semántica como un paquete de preposiciones que representan a ese concepto y su relación con otros conceptos, en varias proposiciones y con mucha información fija. Siempre, por supuesto, de conocimiento abstracto, no estoy hablando de ayer mi perrito, hay algo triste, bueno, no importa. No es mío, pero no me estoy acordando de lo que pasó ayer, sino que es toda la relación entre perro y los otros conceptos, pero que se activan en paquete, se activan como conjuntos de proposiciones y que tienen mucha información fija sobre cómo es la relación entre esos conceptos. ¿Se entiende la comparación entre esquema y redes? Sí, este es como más ordenado, más esquemático de categorías y el otro es más creativo, más... Este es más paquete. La idea es que cuando se activa el concepto, se activa todo el conjunto de proposiciones acerca de ese concepto. ¿Está bien?
¿Sí? No sé si es creativos. Usted está diciendo otra característica que distingue al esquema de a las redes semánticas, y también, sobre todo de las redes de segundo tipo, que es que en las redes semánticas, cada vez que se coactivan dos conceptos, en la vida, en el experimento, cada vez que se coactivan dos conceptos, se fortalece o debilita o cambia la relación o el link entre dos conceptos. ¿Sí? En las redes semánticas, las relaciones entre conceptos pueden ir cambiando. ¿Sí? De hecho, una característica de las redes semánticas es que van modificándose con la experiencia. Quizás no totalmente, no toda la arquitectura, pero van cambiando, ¿sí? Eso se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes escuchan o ven o alguien o estudian que este concepto se relaciona con se va estableciendo esta red en la memoria semántica y se puede ir fortaleciendo, cambiando. ¿Está bien? Las redes semánticas todo el tiempo van variando las conexiones, no de una forma radical, no es que te cambia la arquitectura semántica de un día para el otro, pero van cambiando las conexiones, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Me dicen sí, sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. En cambio, las teorías de esquemas suponen que estos paquetes, esta representación de paquetes de proposiciones, es muy difícil que cambien. Ya están ahí. Y representan información fija, difícilmente cambiable. Pueden encajarse, incluirse. Por ejemplo, tengo el esquema volviendo al ejemplo que dábamos antes, tengo el esquema general de lo que es dar clase. En 2020 se me crea el concepto de dar clase online, que está incluido en el esquema de dar clase, pero puede tener proposiciones específicas respecto de, en la clase online, conviene grabar. Así como otro profesor puede tener la proposición de los alumnos deben saber lo que pasa en la clase online, no sé, sincrónicamente. O otro puede tener uno que diga grabar es un atentado a la libertad individual, cualquier cosa, no sé, se me ocurre. ¿Está bien? Es decir, el paquete de clase online o el esquema de clase online se encaja, incluirse como una parte del esquema de dar clase con sus proposiciones específicas para ese tipo de conocimiento genérico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Son en terapia cognitiva dice, son supuestos sobre las situaciones. Supuestos sobre, que, por ejemplo, ¿qué es su esquema de relación de pareja? Entonces, ¿qué es una relación de pareja? Es una relación entre, no sé, un concepto religioso, dos personas de distinto sexo, o una relación de pareja entre dos personas que se aman, o una relación de pareja es una relación entre dos personas que establecen un vínculo mutuo, qué sé yo, ¿sí? En una pareja uno debe tal cosa. Si mi pareja me ama, entonces debe, una pareja se debe, no sé, atención mutua, una pareja se debe fidelidad. O si mi pareja está con otro, entonces se acabó la pareja. Y otro puede decir, ¿no? Una pareja puede incorporar cosas más modernas, qué sé yo. Conceptos modernos que mucho no conozco, pero bueno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Cada uno tiene un paquete, de modo tal que el concepto pareja no es solamente eso, sino que es todo el paquete de proposición, de supuestos que representan conocimiento abstracto sobre la pareja y que tienen mucha información fija.
sobre cómo es la relación entre esos conceptos. Conceptos valorativos, conceptos de qué se supone que hay que hacer, de si pasa tal cosa, entonces cómo comportarse. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, un paquete enorme Bueno, de cosas, ¿no es bueno, cierto? sí, sí. Claro. Habría un paquete principal, digamos, son supuestos principales y que se activan, que te das cuenta cuáles son, porque se activan. ¿Cómo te das cuenta cuáles son? Este marco o esquema define a las personas, a los objetos, a las situaciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y en la teoría de esquemas, los esquemas enmarcan o dirigen la percepción, la atención, el recuerdo, el pensamiento, la comprensión. Las teorías de esquemas ponen mucho el acento en la influencia top-down que tienen los esquemas sobre la percepción, la atención, la comprensión. No solamente como los nodos o los conceptos que se activaron, sino como un marco interpretativo general. ¿Se entiende la comparación con redes? Las teorías de esquemas dicen cuando a vos se te activa un concepto, se te activa un esquema. Y el esquema tiene mucha información fija que se compara con lo que está pasando o lo que estás viendo. ¿Sí? Esa información fija que se activa guía esto. ¿Miren la foto? ¿Sí? Muy bien, ¿vieron la foto? ¿Qué vieron? ¿Qué había? ¿Había libros? No, ¿Libros? Sí, había libros. Sí, Sí, había, ¿Había una silla? ¿Había silla? sí, sí, ¿Había computadora? sí, ¿Había un celular? no lo vi, No. no, ¿Había un tacho de basura? Sí. no lo vi. No. Pero uno se llena desde el esquema. Un escritorio, hay esto, no hay esto. ¿Sí? Las teorías de esquemas ponen mucho el acento en que los esquemas guían desde la percepción en adelante. ¿Sí? Las teorías de redes semánticas también, como vimos, porque la red semántica es un modelo del mundo, pero no especifican tanto la relación entre los conceptos, y además las teorías de redes suponen que nuestro conocimiento es un poco más flexible, mientras que las teorías de esquemas ponen el acento en lo conservador que es nuestro conocimiento semántico. ¿Se entiende? ¿Sí? pero profesora, Sí. ahí también, o sea, en la red también habría como una especie de esquema con eso, con la memoria o con recuerdos o con llenar algo Sí, con esquema porque previo. No, sí, ahí me por queda supuesto. Como en lo más estuvimos chiquito. viendo, como estuvimos viendo, la idea es que un concepto activa otros conceptos y esto tiene efectos después en lo que vemos. Sí. Todas las teorías de memoria semántica tienen que explicar la influencia top-down. Sí tiene razón. Ahora bien, las teorías de esquemas suponen que hay mucho conocimiento, mucho más conocimiento fijo de cómo es la relación. No es solamente perro relacionado con gato, sino un perro, voy a decir una barbaridad, un perro es mucho mejor que un gato. Los gatos son traicioneros, el perro es amigo fiel. Horrible lo que acabo de decir, pero bueno. ¿Está bien? ¿Sí? Para decir algo que no me representa. Mientras que en la red semántica quizás tenías perro, gato, fiel, amigo, y no hay una información fija tan, no es explícita porque no es explícita, pero no está escrito en la relación semántica cómo es el sentido de la relación, cuál es el vínculo entre los dos conceptos, salvo que esté muy fuertemente coactivado perro, fiel,
gato traición. Por eso me sonó más creativo, más plástico. Por eso, eso es lo que usted decía con creativo plástico. En ese sentido, la teoría de esquemas pone muchísimo el acento en cómo se consolida, cómo está consolidado en nuestra memoria semántica, no solo relaciones entre conceptos, sino el sentido de la relación. Si es una relación valorativa, ¿qué relación hay entre el objeto y su atributo? O entre un concepto y otro concepto, o entre un concepto y su otro concepto, ¿sí? Las teorías de esquemas ponen muchísimo el acento en que los esquemas son conservadores. Las teorías de esquemas no postulan que hay un cambio dinámico permanente en el contenido del esquema, sino a la inversa. Lo que produce el esquema es una distorsión en la percepción, en la atención, en la memoria, en la comprensión. ¿Está bien? ¿Sí? Después, toda la teoría, toda terapia cognitiva, toda psicología de la educación es cómo hacemos para cambiar los conceptos, cómo hacemos para cambiar los esquemas. Las teorías de esquemas ponen mucho el acento en que no hay un cambio dinámico en los esquemas, sino que lo que los esquemas es guiar la percepción, guiar la codificación, guiar la atención. Nos llama la atención aquello que no está en el esquema, aquello que sí está en el esquema, es algo que suponemos que está, aunque no esté. ¿Sí? Inducen distorsiones, incluso recuerdos falsos, en el sentido de que creemos que pasó tal cosa y no pasó, sino que nuestro esquema nos dictó. Ejemplo, no sé. ¿Y viste que estrenaron la película de la señora de Frances McDormand? Ay, sí, qué genial esa actriz, sí, me encanta, sí, viste que ganó un Oscar, sí, qué bueno. La película dicen que es re buena, sí, buenísima. Y no sé, 15 días después, me dijiste que íbamos a ver la película. No te dije que estábamos hablando de la película, no te dije que íbamos a hacer una salida juntos a ver una película. ¿Sí? Uno recuerda, codifica, recuerda, entiende lo que está pasando en función del esquema. Ese esquema, eso que está pasando para mi esquema quería decir que estábamos quedando para salir. No, estábamos hablando de la película. Los esquemas inducen distorsiones, incluso recuerdos falsos. Los esquemas son la base para las inferencias en la comprensión. Hicimos recién un ejemplo de inferencias en comprensión, o las inferencias en el pensamiento, lo que uno supone, o cree, o saca conclusiones. ¿Sí? Entonces las teorías de esquemas, a diferencia de las teorías de redes, una diferencia es la cantidad de información sobre la relación entre los conceptos. Otra diferencia es la forma de organización, uno es contenido proposicional, el otro es nodos entrelazados. Y otra diferencia es que las teorías de esquemas ponen mucho más el acento en la falta de cambio dinámico en nuestro conocimiento adquirido versus la teoría de redes, que tampoco es que dicen que nuestras redes están permanentemente cambiando todo el tiempo, pero toda, ¿sí? Que uno tiene una red y al día siguiente tiene una red totalmente distinta, no pasa, pero sí que hay ciertos cambios en la representación semántica en función de la experiencia, y esta dice que a menos que vos te propongas cambiar el esquema no cambiaba, básicamente. ¿Sí? Dentro de las teorías de esquemas tenemos el concepto de guión. Un guión es un tipo de esquema en particular que concierne actividades o procesos que involucran acciones en el mundo social. Un guión es un esquema sobre actividades en el mundo social.
son formas resumidas de supuestos culturales comunes. Por ejemplo, el guión de ir a un restaurante, el guión de tomarse un avión, el guión de tomar un transporte público en la ciudad, el guión de ir a una clase, ¿sí? Entonces, ¿qué se supone que hace el actor o la persona A? ¿Qué se supone que hace el actor o la persona B? ¿Qué se supone que uno dice? ¿Qué se supone que el otro contesta? ¿Qué es lo correcto de hacer? ¿Qué es lo incorrecto de hacer? Es decir, resume supuestos culturales comunes y permiten la comprensión y la predicción del comportamiento en el mundo social. ¿Está bien? Por ejemplo, el guión de restaurante, entrar, elegir mesa, sentarse, pedir menú, mirar menú, elegir comida, llegar comida, de modo tal que, porque es un esquema, porque es un conjunto de proposiciones sobre qué se hace, qué no se hace, si pasa tal cosa que hay que hacer, ¿sí? Y organizan la percepción, el comportamiento y también el recuerdo. Por ejemplo, si usted fue a un restaurante, me está contando que fue a un restaurante y yo le pregunto, ¿y pagó la cuenta? Y quizá usted no se acuerda exactamente que pagó la cuenta, pero usted me dice, sí, pagué la cuenta. De lo contrario, te hubieran corrido, ¿no? ¿Sí? Los guiones entonces son esquemas, son definidos culturalmente, a veces hay que generar esquemas nuevos, como el de la clase online, como es el esquema de comportamiento correcto de la clase online, qué se supone que hay que hacer, qué se supone que el otro tiene que hacer, ¿no? Y como cuenta Baddeley, cuando uno tiene un esquema apropiado a su cultura y va a otro país, muchas veces se sorprende o no sabe qué hacer. Por ejemplo, no sé, cuando te fuiste a tomar un transporte público en otro país y pensabas, bueno, ¿cómo paro al colectivo? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo le digo a dónde voy? ¿Le tengo que decir a dónde voy? No, ¿cómo pago? ¿Cómo me bajo? ¿Sí? No tiene uno el guión de cómo comportarse. Por eso nos gusta, ¿no? Nos nutre. A veces nos gusta y a veces es un problema. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, me presentaron a una persona de origen asiático, ¿no? Tipo, este es tal. Y yo le dije, hola, y me incliné para adelante y le puse la cara para darle un beso. Y la persona de origen asiático saltó medio metro hacia atrás, obviamente, tipo. ¿Entendés? Para mí era hola, te saludo, y para esa persona era una invasión de la privacidad lo que estaba haciendo, más o menos. Fue un problema, ¿no? El guión. Quizás tendría que haberle dado la mano, quizás tendría que haber hecho un movimiento de cabeza, ¿no? A veces nos gusta, a veces nos trae problemas. Mismamente esto que estamos haciendo. ¿Cuál es el guión de ir a clase online? Lo estamos definiendo conjuntamente, y hay cosas que a ustedes por ahí les parece un horror, o a mí me parecen un horror, pero porque no tenemos mucho un guión establecido de que es una clase online. ¿Cierto? ¿Cierto? O va variando, no sé. A mí me parece un horror la cámara, por ejemplo. Realmente me parece un horror, me parece una invasión de la privacidad, etc. Y por ahí ustedes están re enojados porque yo no prendo la cámara. Y por ahí otros profesores a su vez se enojan porque los alumnos no prenden la cámara. No sé si vieron en redes sociales un reclamo de los profesores de que prendan la cámara. Y yo no entiendo eso, tipo. Pero bueno, no hay un guión de cómo dar clase online. Cada uno lo fue adaptando, más o menos hay un guión general, pero después de ese guión general, cada uno lo fue adaptando a su forma, ¿no? Más parecido a redes asociativas. No, porque es un guión, después es un guión, es un esquema, se activa dar clase y se activan todas y cada una de las acciones. ¿Se entiende? Pero todavía creo que es más parecido a redes asociativas, según cada cual. Vos, ¿qué te parece una intromisión en la cámara? Otro que le dice, sí, si estoy en vivo nos vemos. Está bien, pero pero para mí a esta altura es un guión. Pongo la computadora, o sea, para usted también, pone la computadora, prende a la hora indicada, quizás eso,
tiene que adaptar si prende o no la cámara según la clase, pero básicamente hay un guión y uno no piensa lo que está haciendo. Y es una sucesión ordenada de pasos y de sí entonces, que está bastante definido ya, ¿cierto? Es cierto que hay cosas que todavía no, que se están definiendo, pero no es muy red, es claramente un guión. Cuando uno puede decir cuáles son los pasos, y cuál es la sucesión, y cuáles son los supuestos en cada paso, se adecua más a guión, a esquema guión, que a simplemente red, ¿no? Ok. Digo, por ahí lo quiere modelar como una red, es decir, está bien este contraste. Ninguno de los dos es correcto, y el otro incorrecto. En cada teoría, o en cada fenómeno, o en cada momento de su práctica profesional, usted puede pensar al conocimiento que está subyaciendo, a la semántica implícita subyacente, como una red o como un esquema. ¿Se entiende? ¿Sí? De acuerdo a lo que sea su forma de trabajo, les sea útil, les sirva para, como futuros terapeutas, les sirva para pensar en ese momento. En ambos casos lo que estamos tratando de modelar es el conjunto de conceptos no conscientes, semánticos, implícitos, que están subyaciendo a lo que la persona ve, piensa, hace en un momento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de guión es muy útil en ámbitos aplicados cuando uno tiene que pasar una actividad humana a una interacción con una computadora, o un bot, o un agente social. Les doy un ejemplo antiguo. Muy antiguamente, lo que hace un cajero automático, antes lo hacía una persona. Es decir, cuando no existía el cajero automático, todas las personas iban al banco y tenían que depositar plata, sacar plata, hacer un trámite, hacer una transferencia. Cuando los que hacen inteligencia artificial, comillas, los que hacen máquinas, que tuvieron que pensar el cajero automático, tuvieron que levantar el guión, el esquema de cuáles son las actividades más frecuentes que hacen las personas en los bancos. Entonces, las actividades más frecuentes son depositar, sacar plata, transferir, hacer trámites, pedir resúmenes. Bien, ¿y qué hacen las personas? Bueno, primero se tienen que identificar, después tienen que elegir una actividad, después cada actividad de esas tiene una serie de pasos. Diga cuánto quiere, diga qué cuenta quiere sacar, o diga a quién le va a transferir, diga de qué cuenta le va a transferir, diga cuánto le va a transferir. ¿Se entiende? El que hizo ese programa, el que hizo el cajero automático, levantó el guión de cómo era ir al banco, y a partir de eso hizo los cajeros automáticos. O no sé si vieron que ahora hay un check-in automático en los aeropuertos, ahora, hace un tiempo ya, un check-in automático. ¿Cómo es el guión de ir al aeropuerto? Bueno, uno llega, muestra su identificación, muestra su pasaje, le validan el pasaje, antiguamente no tenía asiento, ahora puede que tenga asiento asignado. Entonces hicieron unas casillitas, unas computadoras que tienen el guión de cómo es hacer el check-in en el aeropuerto. ¿Se entiende? O los que hacen los bots esos, inútiles, pero bueno, a veces funcionan. El bot, el agente online que te dice, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu consulta? Quiero quejarme, quiero reclamar, quiero solicitar información. Entonces uno tiene que ir eligiendo menús. Todo eso es un guión. ¿Se entiende la idea de guión? El programa que hay atrás, más que una red semántica, es un guión, un esquema con una serie de proposiciones y pasos y cosas a definir y a seguir sobre que le permiten a la máquina, en ese caso, interactuar con la persona. ¿Se entiende la idea de guión? Ahora sí me fui. ¿Se entiende?
Sí, sí, se entiende. ¿O me fui? ¿O los perdí a todos? Bueno, si los perdí a todos, vamos a cerrar la clase entonces. Estuvimos viendo entonces la diferencia entre redes, guiones, como formas de organización del concepto en la memoria semántica. Cada una tiene teorías específicas, cada una tiene sus pros y sus contras, tienen dificultades específicas, y eso es lo que vamos a dejar.